Buenas tardes, soy Alejandro Rodríguez y voy a presentar el laboratorio 3 de programación de microcontroladores que consistió en hacer un contador binario de 4 bits eh, y un display de 7 segmentos y que este subiera o bajara por medio de dos push buttons y que combinados digamos, el display es el mismo número en el que está el contador binario. Entonces el contador binario se resetea y se activa una alarma, que es esta de aquí conectada al puerto E. Y vuelve a contar. Y digamos cuenta hasta el número en el que está en el display y se resetea. Entonces los push buttons se conectaron al pin 0 y 1 del puerto E. Y los pines RC0 al RC3 se conectaron al, a los LEDs para hacer el contador de 4 bits binario. Y por último el puerto D se utilizó para hacer el display en hexadecimal de la representación. Bueno, entonces pasamos a la programación, que primero que nada se incluye el procesador con la librería indicada para que esto funcione del PIC que estamos usando. Todas las configuraciones están aquí, las palabras de configuración, aquí lo que significan, pero para este laboratorio se usó un internal clock, entonces es un oscilador interno. Y luego, para las variables que se utilizó el banco de UData Share, que es la memoria común, y solo se utilizó una variable para el contador de 7 segmentos. Entonces, procedimos aquí, siempre se inicia con el vector reset y se comienza en la localidad 00, después está aquí, que nos manda a esa localidad. Y aquí en la localidad 100 pusimos la tabla, que esta tabla nos sirvió para el display de 7 segmentos, pero le explicaré cuando lleguemos ahí. Luego está el main, que es básicamente donde se configura todo, se configuró tanto el reloj como las entradas de los puertos, si van a ser entradas o salidas de los pines. Y luego se configuró el timer 0. Entonces aquí están las tres funciones, digamos. Entonces el primero se configura el reloj. Vamos a la función de configurar el reloj. Entonces se selecciona el banco donde está el OSCON, que es la configuración del oscilador. Y se seleccionó la frecuencia de 125 kHz, que es el 001. Entonces aquí se pusieron esos bits correspondientes para obtener una frecuencia de 125 kHz. Y se encendió el SSS, que es un reloj interno. Bueno, entonces siguiendo la siguiente configuración son los inputs y outputs, así como si van a ser digitales o analógicos. Entonces se selecciona el banco como Ansel H, que aquí primero se pone clear F para tanto el Ansel H como el Ansel, ya que esto los pondrá todos son pines digitales. Luego se selecciona el banco de trees, donde están todos los trees. Entonces el tree sirve para inputs, para saber si es un input o un output. Entonces se movió primero a W, la literal de 3H. Entonces 3H significa que era para prender solamente estos dos que sean inputs, que es 1, 1, y los demás, o sea, de la izquierda son ceros. Entonces se pasa ahí. Y de ahí todos los demás son ceros porque van a ser outputs. Entonces nos pasamos a la selección del banco del puerto B, se ponen todos en cero y después se setea esto se setean estos puertos específicos para poner en cero el display.
Luego pasamos a la configuración del timer 0. Y el timer 0 es básicamente se selecciona el trees y se seleccionó que iba a ser un reloj interno. El prescaler que se seleccionó fue el 111, o sea, la combinación 111 de los 3 bits, que es 1.56. Y luego se llamó a la función de reset timer 0, que es para resetearlo al principio del funcionamiento, para que esté bien puesto. Entonces, primero se mueve la literal 195 a W, que este valor fue el calculado con la fórmula que aprendimos en clase, que es básicamente esta. Se despejó el valor de timer 0, básicamente, para los 500 milisegundos. Y con el prescaler de 256. Y luego se calculó el periodo de oscilación y con eso ya se despejó para timer 0. Y se encontró que el timer 0, el valor que se iba a poner es de 195. Entonces se mueve esta literal y se pasó al timer 0 básicamente para que se resete cuando llegue ahí. Y entonces aquí está el bit clear F, que es para poner en 0 la bandera de overflow de nuestro timer 0. Luego, ya teniendo las configuraciones necesarias, entramos al loop principal. Primero se chequea si se está presionando el push button, básicamente, el pin 0. Y si no se está presionando, se esquipea la función de incrementar el counter. Esto es para el 7 segmentos. Asimismo, para el push button que hace que decremente el counter de 7 segmentos. Y luego están estas son las funciones de incrementar counter y decrementar counter. Básicamente estas dos funciones lo que hacen es un antirrebote primero que nada, y luego se incrementa el valor de la variable asignada que se creó previamente y se mueve el valor a W. Luego se llama la tabla y ahí es donde entra en juego nuestra tabla, que primero empieza en 100, se va a hacer 101, 102 y así. Se pone el LW, que es como para ponerle un tope que llega hasta F. Bueno, después con el program counter ya pasamos que estos son returns LW, que esto retorna la literal a W, dependiendo cuál sea, o sea por dónde va el counter, digamos, la variable del counter. Y retorna los bits del puerto D específicamente para generar los números, ya que entonces tenemos aquí, estos se encienden los que están en 1 y los que están en 0 se quedan en 0 y así es como es el número. Entonces tenemos que se cuenta así, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esas son las posiciones. Bueno, por eso el nombre de 7 segmentos. Luego pasamos de la tabla, regresamos, cuando llamamos a la tabla nos regresa el valor W y eso ya lo pasamos al puerto D, y el puerto D enciende los segmentos necesarios de nuestro display para generar el valor en hexadecimal en los LEDs, básicamente. Y si nos devuelve un número o una letra como tal. El decrement counter 1 es básicamente lo mismo, pero para decrementar. Y se usa la misma tabla. Luego pasamos al test skip if set. Entonces se chequea si la bandera de overflow está encendida o no, y mientras no haya overflow se va a skipear mientras no haya overflow, es decir que la bandera esté en 0, no se skipea esta instrucción, entonces nos regresa 5 posiciones arriba y nos trae básicamente al principio del loop. Una vez exista un overflow del contador binario, no del contador binario, sino que del timer 0, básicamente.
llamamos a resetear el timer 0, o sea, ya nos esquivamos esta línea, lo reseteamos y incrementamos en 1 en nuestro contador binario de 4 bits, que es este de por acá, en el puerto C. Luego hasta aquí se ponen en 0 los bits sobrantes del puerto C para que no se buguee el proceso. Entonces, porque solo necesitamos los primeros 4 bits. Y luego pasamos a apagar la alarma por si está encendida. Y llamamos la función de comparar. Y lo que hace comparar básicamente es mover el dato que está en el counter C, en el counter del puerto C, a W, y luego restamos C o sea, el W con la variable del 7 segmentos, que es la que hemos estado contando o decrementando, y actualizamos W con la resta, y si el valor es 0, o sea, chequeamos con la bandera de 0, si son iguales, entonces la bandera se levanta básicamente y llamamos a la función alarma. Entonces no la skipeamos esta función, solo se llama alarma cuando hay un 0 básicamente. Entonces eso quiere decir que el contador binario de 4 bits, el contador binario de 4 bits y el 7 segmentos son iguales. Y luego está la alarma, que es el bit primero se chequea, se pone en 1, básicamente se enciende la alarma, el líder de la alarma, y se resetea el puerto C, o sea, nuestro contador de 4 bits se resetea. Y ahí está el return, regresamos. Y regresamos a nuestra función, a nuestro loop principal. Entonces, a nuestro loop principal ya regresa al inicio básicamente y sigue funcionando así. Entonces ahora lo vamos a ver en funcionamiento. Entonces se puede ver aquí que funcionan las dos a la vez y voy a poner, digamos que en 8 en el display. Entonces se resetea cada vez que llega a 8. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces se reseteó. Entonces se puede ver que se puede setear ahí con el display. Básicamente sabemos dónde se va a resetear. Y se enciende cada la bandera cuando llega a 8. Entonces vamos a probar aquí con 9. Entonces ahí, aquí se van a encender todos porque va a llegar a 8 y cuando llega a 9 se resetea. Y como se puede ver, se resetea. Entonces el contador binario de 4 bits. Entonces podemos ver que esto llega hasta F. Y puede incrementarse también. Entonces con esto podemos seleccionar básicamente cada cuánto queremos que nuestra alarma suene y eso es todo el laboratorio básicamente. Y funciona todo en simultáneo. Y gracias por su atención. Esto fue el lab número 3 de programación de microcontroladores.